Siendo las 7:55 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en la edición de este viernes en medio de los preparativos para lo que será nuestra cobertura especial en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024 desde Madrid. Es el momento de dar los buenos días y presentar la participación y el comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a mis queridos compañeros y a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Tanta influencia que ya he escuchado algunos competidores repitiendo esta frase, pero sigue siendo, no obstante eso, el programa realmente y la emisora de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, todo el que se mete en actividades públicas, tanto en el sector privado como en el sector público, todo el que se expone por igual debe estar preparado para el escrutinio público, y sobre todo aquel que desempeña funciones públicas o que aspira a ocupar una función pública. Usted no puede pretender que usted administre la cosa de todos y que el ciudadano común y corriente se quede sentado y que no observe lo que usted está haciendo, o que le quiera hacerse dar el derecho de pedirle información, de pedirle datos, o inclusive cuando usted asiste a medios de comunicación, hacerle los cuestionamientos, las preguntas que usted entienda del lugar. Eso consustancial a su exposición pública. Si usted no quiere que su vida se escrute, que se cuestione, que se le pregunte sobre temas que pudieran verse incómodos, pues no se meta a la vida pública. Yo digo que ese tipo de exposición, ese tipo de vamos a decir, posicionamiento es natural, que genere cuestionamientos, que genere preguntas, que genere y que obligue a dar respuesta cuando el ciudadano así se manifieste. Esto lo digo porque en este proceso que estamos viviendo electoral hay muchos que tienen mucha, vamos a decir, ñoñería, mucha sensibilidad, para decirlo de una manera más estilizada, cuando se le generan cuestionamientos. Yo digo, si usted ha decidido no, si usted quiere en su vida tener tranquilidad, no se dedique a la función pública, no se dedique a la función pública. Ahora bien, lo que a mí también me sorprende es que de algunas figuras que han tenido una trayectoria dedicada precisamente a la lucha contra la corrupción, posiciones críticas, no se quiera de alguna manera admitir la respuesta que muchas veces da a cuestionamientos que se le hacen y que a veces no surgen para otros que sí han administrado la cosa pública, que sí tienen tal vez historia, que incluso han estado incluidos en expedientes, y bueno, ahí no se quiere, ni se puede siquiera mencionar esos expedientes o esas historias. Todo aquel, reitero, que decide participar en la vida pública debe estar dispuesto al cuestionamiento. Eso yo no lo veo mal. Lo único es que uno a veces siente que hay una cierta asimetría, y esa asimetría a veces uno no sabe si reside en una hazaña porque yo no alcanzo las virtudes que ese otro exhibe y que puede exhibir, y yo carezco de ellas. O simple y sencillamente que es un real celo para saber si esa persona que predica esa transparencia y esa claridad realmente es transparente. Yo quisiera, viendo el ejemplo, bueno, qué bueno que traes, Fernando, el ejemplo de Guillermo. Mira qué bueno. Guillermo Moreno, a mi juicio, ha sido un hombre que ha tenido una trayectoria de honestidad, de transparencia, de confrontación con la autoridad y el poder. Y eso, incluso cuando tuvo la oportunidad de ocupar la Fiscalía del Distrito Nacional, le valió su destitución. Recordemos que cuando Guillermo Moreno dirigía la Fiscalía del Distrito Nacional, se atrevió a tocar una ficha política que en aquel entonces era una ficha fundamental para incluso la supervivencia de la democracia de aquel momento, porque el PLD era un partido con medio cojo, no era un partido tan sólido como luego se convirtió. Necesitaba el sustento de la fuerza política que representaba el doctor Joaquín Balaguer. Y no obstante, Guillermo Moreno, haber sido designado precisamente por ese gobierno para ocupar la Fiscalía del Distrito, no dudó en cumplir con su obligación al momento de citar a quien entendía que debía citar para esclarecer un crimen que tenía muchos años investigándose y que estaba en la duda todavía, que estaba bajo incógnita. Citó a Joaquín Balaguer. Y el atreverse a hacer esto le valió la destitución.
Y no es el único acto de osadía que ha tenido Guillermo Moreno. El simple hecho de tomar esa fiscalía, que era un chiquero, y convertirla en algo digno para perseguir el crimen, el delito, hacerla que funcionara, y asumir con responsabilidad los casos que le caían en las manos, creo que es suficientemente revolucionario, suficientemente preclaro para establecer en la historia quién era Guillermo Moreno. Aquí reitero y digo algo. Yo he observado algunas de las entrevistas que le han hecho al doctor Guillermo Moreno en algunos medios de comunicación, incluyendo el nuestro. Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el celo con que se le ha cuestionado. Me ha gustado muchísimo cómo le han buscado y le han hurgado en cada una de sus declaraciones, en cada una de sus participaciones públicas. Ha sido un escrutinio como tenía tiempo que no veía se hacía en los medios de comunicación, y eso es positivo. Eso es bueno, eso es un real ejercicio de la libertad de expresión. Pero por igual se ha tomado como tema esencial en muchos medios de comunicación y de comunicadores de relevancia y de buen posicionamiento el tema de Guillermo Moreno, en muchos casos cuestionándole posiciones o decisiones, inclusive su decisión de aliarse al Partido Revolucionario Moderno. Y qué bueno, eso es positivo. Todas las figuras que se expongan y que quieran aspirar a una posición pública deben estar dispuestos a ese escrutinio. Ahora, lo que yo sí quisiera es que hubiera una cierta simetría, que ese es lo que nosotros como comunicadores exhibimos en esos cuestionamientos que yo he visto de esos medios de comunicación, también se traslade a otros candidatos. Y que no se vea como ataque. Y que entonces no se genere una victimización. Porque por un lado... Tú eres comunicador y lo puedes hacer aquí. Por un lado, mientras algunos se observa y se dice, cuando se hace un ejercicio legítimo de la comunicación, que se están haciendo campañas, por el otro, cuando se ejerce el mismo derecho, se quiere entonces entender que es distinto, que es un ejercicio un libre ejercicio de la comunicación, y que es correcto. Desde aquí creo que hemos sido coincidentes, que con Felipe he tenido muchos debates en ese sentido. Somos unos férreos defensores de la libertad de expresión, porque ese es nuestro ejercicio aquí en estos micrófonos siempre. Y siempre hemos dicho que es correcto que se cuestione a la autoridad, que se cuestione a la administración pública, que se cuestione a los candidatos, y desde aquí, sin importar el partido político que sea el que se sienta en esa silla. Es más, hemos tenido preguntas estándares para preguntarle a esos candidatos, a todos por igual, sin importar el partido político. Lo único que quisiera, y reitero aquí, es que esa fiereza, esa objetividad que he visto exhibida en los cuestionamientos que se le hace a Guillermo Moreno, se presente en otros candidatos que tienen pasado, en otros partidos que tienen pasado. Yo quisiera que eso ocurriera para todos, y que no se anduviera con algunos compañeros tibios y con otros con esa fiereza. Es que yo pienso, respeto tu opinión y estoy de acuerdo contigo, es que a Guillermo Moreno no se le está cuestionando su posición de alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Él tiene todo el derecho. Lo que se le está planteando a él es que si ya él cambió la posición que tenía anteriormente, la posición que él tenía anteriormente frente a temas tan importantes como la reelección presidencial, a acusaciones tan fuerte que él le hizo al propio presidente Luis Abinader, que hoy es su aliado. Sí, lo bueno aquí... De eso es lo que se trata. No se trata de que si él tiene o no tiene derecho a aliarse. Él tiene derecho... Lo que se está hablando es de su coherencia política en el tiempo. Y de eso es lo que se habla. Lo bueno aquí, lo que me ha gustado... Yo pienso que eso no es malo. Lo bueno aquí y lo que se ha demostrado... Lo bueno aquí y lo que se ha demostrado cada vez que se le cuestiona, y le he dado mucho seguimiento a sus entrevistas y de todos los candidatos, me siento a escuchar, especialmente las que se hacen aquí en la Z, que está hecha por grandes profesionales, con gran formación, con gran astucia, con esa inteligencia que caracteriza a este equipo. Me siento a escucharla luego tranquilo en mi casa, y me han gustado las respuestas. Porque muchas de ellas que cuestionan esto de la alianza, por ejemplo, le han hecho responder que él es un aliado, pero que no es una fusión, y que mantiene identidad. Y eso es
también lo que ha dicho el presidente de la República cuando pronunció el discurso en aquel acto de proclamación de él como candidato presidencial y de Guillermo Moreno como candidato a la senaduría. Le estamos haciendo un favor. Que ha señalado que lo que quiere en el Congreso precisamente es esa voz que representa la historia que es Guillermo Moreno, esa voz contestataria, una voz histórica que ha atacado la corrupción, que tiene una historia que exhibir, que no es una carta en blanco, que no es un invento, que no es el producto de las redes sociales ni del mercadeo, que es una figura sólida y consolidada con base intelectual. A veces uno sospecha cuando ve estos ataques, y no es que no sean correctos, yo reitero, soy el mayor defensor de la libertad de expresión, pero a veces uno sospecha que aquellos que no tienen esa carta que presentar, que tienen dudas en su propia vida y expediente, aquellos que sí tienen mucha cola que pisar, puede ser que auspicien voces, sirenas, bocinas para que eleven un discurso de ataque a aquellos que sí representan efectivamente una trayectoria pulcra, una visión de un Estado transparente que de alguna manera propugne por una buena administración de los recursos públicos. Yo creo que esas entrevistas, que esas críticas que le han hecho y le han formulado a ese candidato, lejos de reducir su figura histórica, lo que han servido es para colocarlo en su justa dimensión como el candidato primero, el cimero en su participación como candidato a la senaduría y el seguro y posible senador del Distrito Nacional. Llévatelo, Cundo.